Bien, ejercicio número 8 tiene dos partes, la sombra en sistema diédrico y la segunda parte, la sombra en axonometría del modelo. De la axonometría pueden sacar información que puede llegar a estar faltando o no les quede muy claro cómo es el objeto en las proyecciones diédricas. Lo que tenemos es proyección horizontal, acá, el H1, una proyección vertical de un B3 y el B2 acá arriba, ¿sí? La dirección de los rayos, R1 y R2, y el cambio de plano del rayo acá para que vean la dirección del R3. Entonces, bueno, está orientado a 30 grados del modelo, hay una pared en el fondo sobre la que va a ir arrojando sombra. Entonces lo que vamos a ver es que es principalmente una superficie cónica, esta que hemos representado acá, de base circular, que arroja sombra sobre dos escalones, ¿sí? Y después otros volúmenes que arrojan sombra sobre sí mismos. Este sobre el plano inclinado sobre el piso y la pared. Vamos a resolver primero la parte de la sombra del cono en el sistema B2H1. Y como les decía en la parte de la teoría, para resolver la sombra de la superficie cónica, lo que tengo que hacer es trabajar con la sombra del vértice, ¿sí? En el mismo plano en donde está la base. Entonces, si yo tengo la dirección del R1, que es 30 grados, así, y la dirección del R2 es 30 grados hacia el otro lado, lo que hago entonces es buscar por la proyección vertical del vértice el R2 hasta que corte el plano horizontal, y por la proyección horizontal del punto trazar el R1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Donde el R2 cortó el plano horizontal, que es donde me interesa encontrar la sombra, lo traslado al plano horizontal. A partir de ahí, la sombra, o sea, ahí ya encontré la sombra del vértice en el piso. Lo que tengo que hacer es, a partir de ese punto, buscar las dos tangentes a la base del cono. Y esto es un procedimiento gráfico, ¿sí? Entonces tengo un punto acá y un punto acá, que si yo los uno con el vértice, lo que hacen es marcarme dos generatrices de la superficie cónica que me separan la parte iluminada de la superficie cónica de la que está en sombra propia. Entonces en realidad lo que yo hice fue buscar la separatriz de la superficie cónica, porque yo con la sombra de esta recta y esta recta resuelvo la sombra de la superficie cónica. Si yo no tuviera nada acá, tuviera nada más el plano horizontal, encontré la sombra del vértice acá, uní con la tangente, o sea, hice las dos tangentes a la base. Este triángulo que veo acá es la sombra completa de la superficie cónica en el plano horizontal. Pero van apareciendo los distintos elementos y ahí entonces vamos a ir resolviendo cómo se va quebrando la sombra en los distintos elementos y en las distintas proyecciones. Pero bueno, lo que podemos decir es que entonces este tramo de sombra y este tramo de sombra que está en el plano horizontal es sombra real de la que estamos buscando hasta que se encuentra con este plano frontal, este plano sea proyectante horizontal, que es el frente de ese escalón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la sombra virtual de la superficie cónica en este plano considerándolo ilimitado. Entonces lo que hacemos es seguir trabajando con la sombra siempre del vértice. Entonces sobre el R1 que pasamos por el vértice, donde interseca ese plano vertical, vamos a trazar una recta vertical. ¿Hasta dónde? Hasta que corta al R2 que habíamos trazado. Y esa sería la sombra del vértice si el plano frontal, si este plano vertical fuera ilimitado. Entonces fíjense, este fue el quiebre de la sombra del vértice. La sombra real del vértice estaría ahí. Este punto que está en el piso es el quiebre de la sombra de una de las separatrices. Y este es el otro punto de quiebre de la sombra de la generatriz que determina la separatriz. Entonces, estos dos puntos, si yo los uno con la sombra del vértice, acá y acá, y esto todo es en auxiliar, me muestra la sombra que tendría el cono si existiera este plano acá ilimitado. ¿Está? ¿Para qué me sirve esto? Para encontrar la sombra real de la separatriz sobre el frente del escalón. Y entonces es este sector que está acá. Voy a reforzar esto que está acá
Y no refuerzo esto porque está tapado por el cono, pero sería ese el sector de sombra real sobre el frente del escalón. A partir de ahí, lo que yo tengo es el primer punto de sombra sobre lo que sería la tapa del escalón, sobre lo que sería este plano horizontal. Ya dice sombra en el piso, en el plano vertical y ahora en este plano horizontal. Lo que tenemos que saber es que vamos a estar buscando la sombra de esta recta sobre un plano horizontal que es paralelo a este plano horizontal sobre el que ya habíamos encontrado la sombra. Entonces se va a producir una sombra que es una recta paralela a esta, pero va a estar desplazada esta distancia que vemos acá. Este había sido el quiebre en el piso. Este punto me da el quiebre arriba del primer escalón. Y este punto me da el quiebre arriba del primer escalón de la otra separatriz. Pero entonces, yo lo que puedo hacer acá es decir, bueno, si es la sombra de la misma recta sobre un plano paralelo, o sea que ya la había buscado, ya la había resuelto esta sombra, trazo una recta paralela a esa por acá y trazo una recta paralela a esta otra por acá, donde está desplazada, ¿sí? Entonces, esa sería la sombra real de estas rectas sobre el plano horizontal que está acá arriba. Eso lo voy a poder, entonces, reforzar ya como sombra. ¿Sí? ¿Esto qué me da ahora? Los primeros puntos de sombra sobre la nueva cara vertical que tengo acá, el frente del otro escalón, el frente de este escalón que está acá. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? De nuevo, como habíamos trabajado el otro. Si este plano yo lo considero ilimitado hacia arriba e ilimitado hacia abajo también, o sea que toca el plano horizontal de proyección, donde está el R1 del vértice, levanto y vuelvo a encontrar, cuando corta el R2, lo que sería la sombra del vértice si ese plano fuera ilimitado, ¿sí? Y tengo este punto, que es el quiebre. Fíjense, puedo hacer distintas cosas. Puedo usar la sombra esta, que era la sombra en el piso, y si traslado ese punto, lo voy a trasladar al piso, al H1, o puedo usar este punto, que es el quiebre de la sombra en el plano horizontal acá arriba, arriba del escalón. Entonces es o este punto acá arriba, o este punto acá en el plano horizontal. Porque entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Unir esos puntos con la sombra del vértice. Fíjense que el resultado, por supuesto, es lo mismo. Yo tengo que llevar o tomar o siempre el plano horizontal o el plano intermedio que estoy trabajando. ¿Para qué me sirve esto acá? Esto será la sombra virtual si este plano fuera ilimitado. Pero a mí lo que me sirve es el tramo de sombra que se arroja sobre el frente de ese escalón. Y ahora, ¿qué vuelve a pasar? Como en el escalón anterior, tengo este punto que está acá y este punto de sombra, de quiebre de la sombra que está acá, en el frente del escalón pero en la parte superior. Y vuelvo a tener esta situación, vuelvo a hacer la sombra de esta recta sobre un plano paralelo a este y al horizontal. Entonces vuelvo a trazar con las escuadras una paralela a esa recta y una paralela ahora a esta recta que está acá. ¿Sí? Y esa entonces es sombra real del cono sobre la parte superior o la tapa, podríamos decir, del escalón, del segundo escalón que tiene esa escalinata. Llegué al plano vertical de atrás de todo. Entonces, ahí sí voy a encontrar la sombra real del vértice. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Donde el R1 intersecó ese plano vertical, entonces marco una recta vertical y ahí está la sombra real del vértice, porque ahí termina entonces todos los planos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo manejarme con rectas paralelas a estas acá, porque pasa lo mismo que en el horizontal. Este plano y este plano son paralelos y la sombra que reciben son la sombra de la misma recta. O sea, yo puedo manejarme con esas paralelas. O lo que puedo hacer también es este punto y este punto, que lo obtuve en la proyección horizontal, trasladarlo al vertical
y fíjense, arriba, o si no manejarme con la sombra en el horizontal y llevar este punto pero al piso, o este punto al piso, y resulta que cuando uno es lo mismo. Lo que me interesa a mí es el último tramo de sombra del cono que va del vértice hasta el escalón, ¿sí? Entonces fíjense que en la parte, o sea, mirando en proyección horizontal, desde acá hasta acá, el cono está en sombra propia y arroja sombra acá en el piso, arroja sombra en el frente del escalón, arroja sombra en la parte superior del escalón, se sigue cerrando en el frente del segundo escalón, se cierra en la parte de arriba del segundo escalón y termina en la pared de atrás, ¿sí? Y acá cuando yo encuentro esta separatriz, como está en la parte visible del cono, lo traslado al vertical y la marco, ¿sí? Porque entonces me marca que esto va a estar iluminado y esto va a estar en sombra propia. Muy bien. Pasemos entonces ahora a la sombra de los otros elementos. Vamos a empezar por la sombra de este cuerpo con esta cara curva, esta cara inclinada, perdón. Que esto tiene que prestar atención porque es algo que siempre genera confusión o es donde se equivocan. Yo para trazar la sombra de esta recta tengo que empezar trazando un R1 y un R2. ¿Pero de qué punto? Porque fíjense, el segmento va, porque es, veamos que es este segmento. Si yo quiero encontrar la sombra de este segmento en el plano horizontal y en la pared, ¿por dónde voy a empezar trazando el R1? Y el error es que la mayoría lo que hacen es trazar a partir de acá un R1, ¿sí? Que sería a partir de acá un R1 y después un R2. El problema es que el concepto de la sombra, fíjense que este punto está apoyado en el piso, no arroja sombra. Este punto es este punto y es este punto, no arroja sombra. Entonces no vamos a trabajar con ese punto, sino que vamos a trabajar con el otro que está separado del plano horizontal. Entonces tenemos que trabajar con este punto. Y este punto resulta que tiene acá su proyección vertical y acá tiene su proyección horizontal, no acá. Entonces, si yo resuelvo la sombra de este punto en el mismo plano donde está este, voy a encontrar la sombra del segmento inclinado en el plano horizontal. Entonces, con la inclinación del R1, y acá voy a necesitar agregar papel, ¿sí? Ponemos ahí, con la inclinación del R1, por la proyección horizontal del punto más alto del segmento, trazo esa recta, ¿sí? Vamos a poner un poquito de cinta para que no se mueva. Y lo que hago ahora es, desde el vertical, con la dirección del R2, trazar esta recta hasta que me corte al plano horizontal. Y medio acá, ¿sí? Ahí estará la sombra en el piso de ese punto. ¿Qué hago? Lo traslado al horizontal hasta que se corte con el R1, ¿sí? Y está acá. Si yo uno este punto que está en el piso con este punto que está en el piso, o sea, esta es la sombra de este, y ahí lo moví, hago esto, tengo la sombra en el piso de este segmento inclinado, que está acá, así, ¿sí? Entonces fíjense que esto no tiene inclinación del R1, es un poco más cerrado. Lo que me sirve a mí esto es que desde este punto hasta acá la recta inclinada arroja sombra en el piso y acá se produce el quiebre. Ese punto de quiebre, que es el que estoy buscando, es el que voy a trasladar al vertical y voy a completar la sombra de ese segmento. Que resulta que el otro extremo del segmento, este, con el que yo estuve trabajando la sombra, está contenido en el plano vertical, en la pared. Entonces no va a arrojar sombra sobre la pared, sino que es ese mismo punto la sombra. Así que desde el punto de quiebre, con ese punto del cuerpo, lo que hago es unirlo y esa es la sombra real de ese tramo del segmento inclinado. Si por alguna situación yo necesitara saber cuál es el punto que arroja sombra en el quiebre entre el plano horizontal y vertical, lo que hago, en este caso en la proyección vertical, y a partir de ese punto trazar un rayo de retroceso
¿sí? Que me da ese punto en el segmento, y eso me está indicando que de acá hasta acá, este tramo del segmento arroja esta sombra en la pared, y este tramo de segmento es el que arroja sombra sobre el plano horizontal. Bien, veamos entonces la sombra de este volumen. Esto lo puedo sacar porque ya no lo vamos a usar. La sombra de este volumen, que va a haber sombra sobre el piso y sobre el plano inclinado. Vamos a empezar por la sombra de este sector más bajo. Entonces, empezamos con ese segmento vertical que está ahí. El punto que está apoyado en el piso no va a arrojar sombra, vamos a trabajar con el punto que está más elevado, este. Trazamos el R2 y trazamos el R1. ¿Por qué yo sé que este punto arroja sombra sobre el piso? Porque el R2 interseca primero al plano horizontal que lo que es el R1 a cualquier otro plano del objeto. Entonces, donde el R2 cortó el piso, traslado ese punto a cortar el R1. Este segmento que está acá es la sombra en el piso de este segmento que está acá, ¿sí? Quiere decir que ahora yo tengo que seguir con la sombra de esta recta que está acá. Para lo que tengo que encontrar entonces la sombra de este punto primero sobre el plano donde está esta sombra, o sea, sobre el plano horizontal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por la proyección vertical, un R2. Y por la proyección horizontal, un R1. Y fíjense lo que me va a dar. Este punto, yo lo traslado al horizontal y me da acá. O lo que hubiera sido lo mismo, como esta recta es un lado de un plano paralelo al piso, la sombra es paralela al objeto en el espacio. Entonces me da, ahí un poquito corrido, pero me da una recta paralela a lo que es el objeto en el espacio. Y acá veo cómo hace sombra, un tramo sobre el piso, y acá empieza a hacer sombra sobre el plano inclinado. Y este punto es el que necesito para trasladar al vertical, acá, porque va a ser el punto donde va a empezar la sombra proyectada sobre el plano inclinado. ¿Cómo busco esta sombra sobre el plano inclinado? Recuerden que nosotros hacemos que hay un plano proyectante horizontal que le decimos plano de luz. Ese plano secciona todos los cuerpos o planos que se nos van interponiendo, y sobre esa sección plana van a estar los puntos de sombra. Entonces, la sombra de este punto está sobre la sección que produce este plano proyectante horizontal. Y ese plano proyectante horizontal secciona este plano oblicuo, fíjense, en este punto en este lado y en este punto en este lado. Marca esa sección. En el vertical, ¿cómo se ve esa sección? Este punto acá y este punto acá arriba. Si yo los uno, lo que tengo es la sección del plano proyectante horizontal o plano de luz en el plano inclinado. Y a partir entonces del R2 que yo tracé por este punto, que es ese que está ahí, donde se corta con esa sección, tengo la sombra real del punto. Ese punto lo tengo que trasladar al horizontal y es este que está acá. ¿Qué es lo que tengo ahora? Desde este punto a este, y espero que se vea bien, trazo esa sombra que es sombra real. Se quiebra con el plano horizontal ahí. Esto y esto es la sombra de este segmento en el piso y en el plano inclinado. Esta otra es la sombra del segmento vertical. Y en el vertical lo que se ve es esto. Ahí. ¿Sí? Bien. Sigo ahora con la sombra de este segmento vertical. Que fíjense que el R1 de este punto, el otro extremo de este segmento vertical, coincide con el R1 de este punto, o sea, es este que está acá. Así que el plano de luz proyectante horizontal que secciona el plano inclinado genera la misma sección que este plano de luz que habíamos usado para este punto más bajo. Es este que está acá. Quiere decir que si yo trazara el R1 coincide con esa recta. Si voy a trazar el R2 hasta cortar esa recta, me va a pasar esto, que me corta acá. Y esa es la sombra real de este punto sobre el plano inclinado. Entonces quiere decir que la sombra de este segmento vertical va desde la sombra de este punto acá a la sombra de este punto acá. Está sobre la sección que produjo ese plano de luz que pasa
por esa arista del modelo. Este punto lo buscamos en el horizontal, está acá, y reforzamos, entonces la sombra es esta. Estoy en este punto que está acá, ¿sí? Me queda la sombra de este segmento, y fíjense, un extremo es este acá, que ya encontré la sombra en el plano inclinado, y el otro extremo es este, que coincide con el plano inclinado. O sea, este punto no va a arrojar sombra, ni sobre la pared ni sobre el plano inclinado, porque es ese punto que coincide. Quiere decir que la sombra de ese segmento va a ir desde la sombra de este punto a este punto propiamente. Entonces lo que me queda hacer es unir esto con esto en el vertical y esto con esto en el horizontal. ¿Está? Entonces fíjense cómo esto, esa separatriz, arroja sombra en el piso y después en el plano inclinado. ¿Ven? ¿Se alcanza a dar cuenta? Y esta sombra del plano inclinado está resuelta ahí. ¿Qué es lo que me queda? Encontrar las sombras estas que vi acá con los mismos rayos pero en este sistema. Entonces, en realidad es más fácil porque ya tenemos todos los R1 pasados. Fíjense que lo que tengo que encontrar es la sombra del vértice en este plano B3. Ese ángulo de inclinación del rayo, o sea, en el cambio de plano, el rayo R3 es un ángulo de 75 grados. Entonces, lo que voy a hacer es esto que está acá. Fíjense, busco esto hasta que corte el plano horizontal y después fíjense lo que pasa. Lo que me había dado la sombra del punto vértice en el plano horizontal, por supuesto sigue siendo el mismo, me da en la unión en la línea de tierra del nuevo sistema. Entonces esa es la línea sobre la que van a ir apareciendo las sombras del vértice. Entonces lo que tengo que hacer es estos tres planos que fui encontrando la sombra del vértice, que me dieron este y este, los voy a trasladar a ese plano B3, ¿sí? Y tengo la sombra del vértice en esos tres planos. Lo que sigue es pasar la sombra que ya tenía resuelta. Fíjense, esto acá. Este es acá. A ver, vamos a hacerlo. Este está bien. Acá y acá. Esto es en el frente del escalón. Y entonces fíjense, lo que tengo es la sombra del cono. A ver que ahí está, no me tengo que confundir. Es en el punto de más acá. Es esto y esto, y después lo que tracé son estas acá, que en realidad tienen que ser paralelas, por lo mismo de que la sombra es de la misma recta sobre planos paralelos, ¿sí? Esto y esto que está acá está acá. Si sigo, paso este punto acá y este punto, ahí está, este punto en el piso, este punto, perdón, estoy usando la escuadra vertical, es esto a 30 grados, acá y acá, este punto en la parte alta del escalón y este punto en el piso, que como verificación me tiene que quedar, por supuesto, paralelo a esto, que ahí no me está quedando. Debe haber algún error en alguna de estas medidas que estoy pasando acá. Y este sí. Está ahí, ese paralelo y este es paralelo. ¿Sí? La sombra del cono en el primer escalón, en el frente del primer escalón, en el frente del segundo escalón, en la pared. ¿Está? Y así entonces también completamos la sombra de estas partes del cuerpo. Fíjense, a 75 grados
trazamos este acá, y ya que estamos vamos a trazar el R3 de este volumen que está ahí. Acá me dio la sombra en este plano de esta recta, era la que me había encontrado por acá atrás. Yo lo que puedo hacer, el punto de quiebre ya lo tengo resuelto, así que este punto lo llevo acá. Y es este, la sombra del segmento inclinado es esto en el piso hasta el quiebre y después el resto en la pared. Este punto me arroja sombra acá, después viene esta sombra que se produce el quiebre ahí, y después viene este punto, o sea, la sección del plano de luz en el plano inclinado, en este B3 se ve de esta manera. ¿Sí? Sobre esa sección está la sombra de este punto, que fíjense que es el que sale de ese R3, que es el punto de atrás, ¿sí? No este de adelante, sino el de atrás, que coincide el R3, y este otro punto que está acá, por supuesto si lo quiero marcar, es un R3 que sale desde ahí, y tengo la sombra. ¿Qué tengo que reforzar? Esto que está acá, esto que está acá, y esto que está acá. ¿Sí? Y tengo entonces la sombra en H1, en B2 y en B3. ¿Está? Vamos a hacer ahora entonces la sombra en la axonometría.